Muy buenas tardes, apreciados jóvenes. Sean bienvenidos a esta segunda clase del día de hoy. Perdón, clase de Ciencias Económicas y Políticas. Esta mañana trabajamos la clase de Filosofía, perdón, y trabajamos los tipos de conocimiento. Ahora, en la clase de Economía y Política, pues venimos trabajando un tema grande, macro, que es el nuevo orden mundial que trabajamos en el primer periodo. Y en este segundo periodo el tema general se llama la globalización, que tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial, porque la globalización hace parte de ese nuevo orden mundial. Bien, entonces, un poco de recorderis para entrar en materia de lo que es la clase de hoy. Eh, en la semana anterior a la clase que tuvimos de Economía y Política, pues trabajamos la economía capitalista. Ustedes elaboraron un mapa conceptual muy bueno, muy buen mapa conceptual acerca de él, en donde se hablaba de ese sistema económico capitalista, donde se hablaba de cómo fue la evolución de la economía capitalista, hablaba de unos elementos, cuatro elementos importantes, que era la prosperidad de los años 20, que era la depresión de los años 30, la aparición del neocapitalismo y la recuperación económica. Digamos que así como en síntesis, esa economía capitalista se genera a raíz de la revolución industrial. Cuando se cambia el sistema económico, ya se deja el feudalismo, digamos, la parte de la tierra, el trabajo de la tierra, ¿sí? La economía que se basaba en la producción agrícola, y se empieza una nueva economía, una nueva economía basada en la industria. Entonces se pasa de ser siervo-amo o terrateniente-siervo, labriego, campesino, se pasa a un sistema donde hay patrón obrero, donde el patrón tiene los medios de producción, o sea, la tierra, el capital, las herramientas, todo, pero necesita la mano de obra. ¿Y quién da la mano de obra? Pues el trabajador, los trabajadores. Entonces se cambia ese sistema de economía y se vuelve un sistema ya capitalista, donde el que tiene el poder económico es el que impone las condiciones para proponer la organización del Estado, la organización de las personas, digamos, la parte política. O sea, el que tiene el sartén por el mango en la parte política es el que tenga el sistema económico, o sea, el dueño del poder, del capital. Bien, entonces en ese sentido, digamos que se divide en cuatro etapas históricas esa economía capitalista para convertirse en lo que es actualmente. Primero, en los años 20 hay una prosperidad. Recuerdan que se dio la Primera Guerra Mundial en 1914-1918. Hay mucha producción industrial, sobre todo armamentista. Y Estados Unidos pues queda con la gran posibilidad de poderle prestar a Europa a esos países que quedaron en ruinas. En esa sobreproducción que hubo en los años 20, pues en el año 1929 se dio la crisis del 29 o la depresión del 29 o el crack del 29, también que lo conocen, donde se viene al piso la economía de Estados Unidos por esa sobreproducción que hay y poca demanda, o sea, poco consumo. Luego viene una depresión en los años 30 porque pues quedó colapsado el sistema económico. Europa se organizó para poderse salir adelante por ellos mismos, aunque con unos apoyos económicos a través de los bancos de Estados Unidos, pero sobre todo con la fuerza propia de Europa. Digamos que se organizó Europa, empezó lo que hoy se conoce como la Comunidad Económica Europea para tratar de salir de ese gran debate que fue la guerra, la Primera Guerra Mundial. Luego viene una aparición del neocapitalismo, tras esa crisis aparecen nuevas ideologías sobre el capitalismo, ¿cierto? Y en ese sentido entonces aparece Keynes, ¿sí? John Maynard Keynes, que propone un sistema o unos principios propios del capitalismo, digamos, le da una teoría al capitalismo, ¿sí? Un fundamento teórico. Y ese fundamento teórico se resume en tres aspectos, ¿sí? El primer aspecto tiene que ver con relanzar la economía mediante el aumento de la inversión pública a base del déficit presupuestario, aunque de manera controlada, es decir, que lo público tiene que mejorarse, ¿sí? Lo segundo, mantener la demanda mediante un estímulo de consumo, que quiere decir que la gente compre. ¿Cómo la gente compra? Pues cuando la gente tiene plata, compra. Entonces, mejorar salarios, mejorar la parte social, etcétera, subsidios, etcétera, para que la gente tenga dinerito y con el dinerito pues pueda estimular la industria. Al comprar, pues hay más producción. Al haber más producción, pues tiene que contratar más personal, más consumo de bienes, servicios, etcétera. Entonces, se genera. Yo creo que ahorita con el ejemplo que tuvimos
en la pandemia o lo que estamos teniendo en la pandemia y lo que hubo el año pasado, pues es un ejemplo claro de cómo se maneja la economía. O ahorita en el paro, cuando uno no produce, un sector de la economía no produce, pues todos se van viendo afectados. Es como una especie de cadena. Uno no produce y ese uno afecta a otro y afecta a otro y afecta a otro y afecta a otro hasta que se afectan todos, ¿sí? Por un desequilibrio nomás en la economía, por un sector, pues se desequilibran todos los demás. Bueno, además de eso, fomentar la inversión privada, es decir, que los privados también ingresen a la economía de un país para que también inviertan, para que construyan, para que se metan como en la competencia. Y el último periodo es la recuperación económica que se da después de la Segunda Guerra Mundial y que se da ese nuevo orden mundial del que tanto hemos hablado en el primer periodo y que vamos a continuar hablando en estos días. Bien. Bueno, hay unas tendencias actuales de la economía capitalista que se fundamentan después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la crisis del petróleo, tratar de conseguir nuevas energías que no sean la gasolina, sino que sea el aire, que sea el sol, ¿sí? Y en la situación actual hay una crisis en el año 1973, esa economía capitalista tiene que cambiar por necesidad y entre los motivos de dicho cambio pues se encuentran tres, sobre todo, elementos importantes. Se demuestra que la energía es cara y limitada y por eso es necesario pues utilizarla de manera correcta y ojalá buscar otras alternativas de energía. Dos, la mano de obra que cada vez debe ser más cualificada se ha encarecido y dicha cualificación y gastos pues no le sirven a las empresas. Si a ellos les empieza a tener mano de obra barata, ¿sí? Que las consiguen en ¿dónde? En los países subdesarrollados. Y el otro, la creciente degradación del medio ambiente, que se ha convertido en una amenaza para el hombre, ¿sí? En esa ansia de producir, pues las materias primas se van acabando y al acabarse, pues se va deteriorando el medio ambiente, los árboles, en esa ansia de producir, pues se contaminan los ríos. Bueno, todos estos elementos que van sucediendo, ¿sí? Que suceden y que lo que hacen es contaminar el medio ambiente y de alguna manera, digamos, que perjudicar el buen desarrollo del hombre. Bueno, bien. Entonces ustedes hicieron un mapa conceptual, un mapa mental, perdón, es diferente, ¿no? El mapa mental al mapa conceptual. El que hicieron aquí en este ejercicio de la globalización fue un mapa mental, ahí sale el ejemplo. Hoy vamos a hablar del estado de bienestar. Y el estado de bienestar, digamos que es como una especie de contraposición a la economía capitalista, porque la economía capitalista se basa en la producción, digamos, en mano de obra barata, en conseguir muchos obreros para que produzcan y produzcan y produzcan. Y resulta que eso cae mal. Ustedes recordarán, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, en el bloque comunista y el bloque capitalista. Y el bloque comunista propagaba una ideología que se llamaba el socialismo, o que se llama el socialismo, que hoy se habla de que la mayoría de países que están en ese sistema están en crisis porque no lo supieron manejar o porque no lo supieron llevar y están entrando en crisis. Pero digamos que este estado de bienestar es como una especie de contraposición a ese socialismo que en ese momento Rusia quería imponer por todo el mundo. La Rusia quería regar esa ideología socialista y que todos los países se volvieran socialistas, mientras que Estados Unidos no quería eso, porque se le acababa su sistema capitalista en el cual ellos basan la economía. Entonces, ¿qué se propuso? Pues muy sencillo, se propuso el sistema de estado de bienestar. Y entre otras cosas, ¿qué significa ese sistema de estado de bienestar? Para no ponernos a leer todo eso que dice ahí, aunque es importante leerlo y ustedes lo van a hacer para desarrollar el trabajo, pero consiste en la ideología del Estado papá. ¿Qué quiere decir un Estado papá o Estado protector? Pues que el Estado se echa al hombro todas las cargas sociales. Entonces, hay mucho empleo, hay subsidios, hay planes de vivienda, hay primas para los trabajadores, hay opciones de trabajo. Mejor dicho, la gente no tiene por qué quejarse. Si el Estado socialista en Rusia lo colocaron porque el capitalismo estaba colocando en los hombros de la gente, del pueblo, de los trabajadores, el sostenimiento del Estado, ¿sí? Perdón, voy a apagar acá el celular porque me están llegando muchos mensajes. El sostenimiento del Estado, entonces, en contraposición para que los países capitalistas no se volvieran comunistas, pues se propuso desde los estados capitalistas el estado de bienestar y el primero en ponerlo fue Estados Unidos.
¿Con qué propósito? Pues Keynes le preocupaba que los países, John Maynard Keynes le preocupaba que los países se fueran a volver socialistas, entonces dijeron, no, eso no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué solución ponemos? Hombre, pues el estado de bienestar tiene unas tesis o unos puntos que son muy importantes que lo tengamos en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, que el Estado social de derecho es intervencionista y considera que es responsabilidad suya conseguir una situación de pleno empleo, un sistema de seguridad social que cubra a toda la población. ¿Y qué quiere decir un Estado social de derecho? Porque eso lo dice nuestra Constitución también, y Colombia es un Estado social de derecho. Es decir, un Estado que se rige por leyes, por normas, que hay una legislación, y esa legislación debe intervenir en la gente y considerar que es responsabilidad del Estado conseguirle empleo, conseguirle seguridad social, o sea, salud pública de calidad y gratuita, educación de calidad y gratuita a la gente. Primer característica del sistema del estado de bienestar. La segunda, generalización de un alto nivel de consumo, es decir, que la gente compre. Cuando la gente compra, pues cuando tiene plata. O sea, garantizarle a la población un nivel de vida mínimo, básico, incluso para los más desfavorecidos, es decir, que no haya pobreza. Pues el estado de bienestar. Y los valores fundamentales, ¿cuáles son del estado de bienestar? Pues que haya libertad. ¿Y por qué lo colocan de primero? Porque en los sistemas socialistas lo primero que se pierde es la libertad, porque el Estado es el que controla todo, ¿no? Esa es la gran característica que tiene el Estado socialista, que controlan todo, controlan inclusive la libertad de las personas, ¿sí? Entonces, valores fundamentales, la libertad, la igualdad, igualdad de oportunidades, que se reduzcan las desigualdades sociales, políticas, económicas, que haya democratización, o sea, que haya democracia, que la gente pueda elegir libremente, que no haya presión, que no haya conflicto armado interno, que haya extensión a la seguridad social, o sea, que la gente tenga salud pública para todos y todas, ¿sí? Y que haya una mayor justicia. ¿Cuáles son las tesis económicas? Esas eran las políticas, no tesis políticas. Ahora, las tesis económicas. Pues que las principales tesis económicas de este sistema es que se debe controlar y proteger la economía, la energía y el desarrollo de la región. Proteger. ¿Y quién le corresponde esa acción de proteger? Pues al mismo Estado, al Estado. Que en el trabajo, en la parte laboral, pues que se regulen las condiciones de seguridad e higiene y que haya un salario mínimo y que pueda surtir o satisfacer las necesidades de los trabajadores. Y se acepta el papel de los sindicatos, que haya sindicatos, es necesario que hayan para que velen por los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva. Y se da una economía mixta, es decir, que haya economía pública, pero también haya sector privado que invierte en los países. Si usted se puede dar cuenta, los estados de bienestar es como la utopía. El estado de bienestar es como, como, como el paraíso de un país. Así deberían ser los países, ¿sí? Que tuvieran este sistema político, estado de bienestar, sería como lo ideal, ¿no? ¿Cómo lograr esos objetivos? ¿Cómo poder hacer que haya estado de bienestar en un país? Pues para conseguir eso, se limitará muchas cosas, por ejemplo, la iniciativa privada cuando se entienda que peligran los mínimos para toda la sociedad. O sea que si la empresa privada empieza como a poner sus condiciones, pues el Estado mismo la tiene que frenar, ¿sí? Se le debe prestar atención a la familia, a la escuela, al trabajo, a la tercera edad, a los marginados, ¿sí? En este tipo de Estado se intenta ejercer un papel directivo, equilibrador, de impulso, promotor de obras públicas, de industrias, porque con eso hay empleo, hay trabajo y hay mejor calidad de vida. Se debe interesar por la sociedad, ¿sí? Se debe haber, unos fondos provenientes de los impuestos de reforma tributaria, es decir, que debe haber una reforma tributaria que se adecue a las necesidades del país, pero donde todo el mundo tenga cómo pagar. O sea, es complejo porque el Estado tiene que dar todo y la gente también tiene que poner de su parte, pero la gente pone de su parte porque también lo recibe todo, ¿verdad? En cuanto a los impuestos, las actividades y servicios que se llevan a cabo en el estado de bienestar deben ser costeadas por los ciudadanos. O sea, la gente misma tiene que pagar algunas cosas. Por ejemplo, es como la contribución que cada uno. Por ejemplo, si usted recibe salud gratuita y de calidad, es porque usted en la parte tributaria, o sea, en los impuestos, pues paga harto impuesto. Y en muchos países europeos ocurre eso. En Canadá ocurre eso.
La gente paga mucho impuesto, pero la calidad de vida, los sueldos que reciben y todo lo que el Estado le da, o sea, educación, salud, es gratuita y de calidad, pero asimismo le tiene que pagar impuestos. Del 100% de impuestos de plata que le llega a la gente, casi el 30 o 40% debe pagar en impuestos. Muchísimo, pero asimismo son los sueldos y asimismo la calidad de vida. ¿Por qué llegó a crisis este modelo del estado de bienestar? Sobre todo en los años 70, 1970, 1980, porque el Estado iba a quebrar, o sea, no había bolsillo que aguantar. Eso es como cuando en la casa el papá es buena gente y le da plata a los hijos y le da plata y le da plata y resulta que ya a fin de mes no tiene nada, ni siquiera para comprar una libra de arroz para la comida de todos, porque se puso a dar y dar y dar y dar y dar. ¿Sí vio? Entonces eso le pasó al estado de bienestar, dio mucho y resulta que el bolsillo no le aguantó. Tres elementos hacen que se caiga en crisis del estado de bienestar. Algunos países en el sector público hubo bajo control estatal. ¿Qué quiere decir? Que en los países de estado de bienestar todo era público, la mayoría de cosas eran públicas, pues la gente no se concientizó de su trabajo y perdía tiempo, mamá gallo, no hacía las cosas, entonces como que los servicios no se prestaban, pero sí recibían el sueldito bien y completo. Y de eso se valió el neoliberalismo para decir que los estados públicos o el servicio público, digamos, de los países, no tenía fundamento, no tenía razón de ser, porque los servicios públicos, cuando hay trabajadores públicos o cuando hay prestación de un servicio, pongamos de educación pública o de salud pública o de comunicación pública, pues la gente, como tiene el cargo seguro ahí, pues se dedica a perder tiempo, a mal gallo y no hace las cosas, y eso hace que el Estado quiebre, que los estados quiebren. Entonces, hubo poco bajo control estatal y eso hace suponer que más de la mitad del Producto Interno Bruto se perdió porque la gente no producía. Otra, la dinámica de unas burocracias que quieren extender el ámbito de sus competencias, es decir, que se contrata mucha gente para un solo puesto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, se contratan personas que barran las calles, una persona por cuadra, ¿cierto? Por decir algo. Y resulta que en un estado de bienestar pues se contrataron 10 por cuadra, mucha gente, mucho salario, y resulta que el trabajo que tenían que hacer era muy poco. Entonces, también esas cosas las hace quebrar. Cuando se habla de burocracia es cuando se contrata mucha gente en los sectores, en una oficina o en una empresa o en el Estado para hacer cosas que no se necesita tanta gente. Eso es burocracia. Las empresas estatales, al no estar contrapesadas por el mercado libre, pues resultan mal gestionadas, lentas, lo que les decía yo ahorita. No hay competencia y cuando no hay competencia en una empresa, pues la gente trabaja ahí porque sabe que obligatoriamente van a ir donde él o donde ella a recibir a conseguir el servicio. Vamos a colocar un ejemplo. Salud. Entonces, como hay un hospital público, uno solo por municipio, ¿cierto? Entonces la gente va a ese hospital público y como la gente que trabaja en el hospital sabe que toda la gente que necesita salud debe ir ahí, pues los trabajadores de ese hospital trabajan ahí de manera pues como a media máquina, como pues aquí tienen que venir siempre a ofrecerse el servicio. Entonces pues aquí los esperamos. Y si se quiere ir, pues vaya, usted verá dónde va a ir si no hay más dónde ir. Pero cuando hay competencia, que está el hospital público, pero aquí hay unas entidades privadas aquí y allá, pues el hospital público dice, bueno, nosotros queremos tener el cliente y satisfacer la necesidad de prestar un buen servicio, pues tenemos que prestarlo bien y no se nos van para la clínica privada, para allí o para allá. ¿Sí? Entonces, eso público, digamos que fue lo que hizo que el estado de bienestar como que cayera. Bueno, se originó un enorme gasto público, mucho gasto. ¿En qué? En seguridad social. ¿Y qué es seguridad social? Pues la pensión de trabajadores, jubilaciones, prestaciones por desempleo, mucha plata para educación, mucha plata para salud, mucha plata para vivienda y resulta que la gente no compensaba con impuestos eso que se le daba. Y también el estado de bienestar se le acusa de producir desmovilización social, es decir, nadie se arriesga ni se complica la vida, lo que les decía ahorita. Se da menor participación ciudadana, pues la gente en la parte política, pues, ay, que llegue el que llegue, como tenemos un mismo estado, de resulta que los que llegaban al gobierno, pues llegaban, era, vean,
a saquearse los recursos y la gente pues poco a poco hizo que los estados quebraran. Y entonces fue cuando se le dio paso al neoliberalismo. Ahí precisamente es donde llega el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? Que lo vamos a ver en clases más adelante. Digamos que ese es un sistema político, económico, que va a hacer contrapeso a los estados de bienestar. Le van a decir, no, aquí lo público no nos sirve, aquí lo que hay es que privatizar todo, porque si las cosas se privatizan, pues hay competencia, y al haber competencia, pues la gente ahí sí se va a poner las pilas. Y fue lo que optó la mayoría de países capitalistas por este sistema. Pero lo vamos a ver en próxima clase. Por ahora nos quedamos con el estado de bienestar. Quiero que lo entiendan. Quiero que sepamos en qué consiste ese estado de bienestar, que es el estado de bienestar, es el estado papá, el estado protector, el estado que le da todo al pueblo, toda la gente, y resulta que la gente no compensa todo lo que el estado le da y pues llegó a la crisis, ¿cierto? ¿Qué es el ejercicio que van a hacer? Sencillo, ya saben hacer un cuadro comparativo porque en filosofía lo hicieron. Pues van a hacerse un cuadro comparativo. Usted verá qué compara. Por lo menos 5 cosas, 5 aspectos va a comparar entre el estado de bienestar y la economía capitalista que vimos en la clase pasada. Ese es el trabajo, elaborar un cuadro comparativo entre estado de bienestar y economía capitalista. Y listo, Medellín. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se vean el video, espero que hagan el trabajito y me lo envíen por tardar mañana antes de mediodía, ¿de acuerdo? Trabajo de economía. Y hay que, pues, ponerle un poquitico más de fuercita estas 3 semanitas que vamos a trabajar en doble jornada, pero yo sé que ustedes pueden porque ustedes son muy capaces, son muy inteligentes. Ahora vamos a seguir trabajando también algo de pruebas de estado para repasar para ello. ¿Listo? Entonces, así quedamos. Mucha feliz tarde. Saludos para todos.